vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 7. Libro de Hechos, capítulo 7. Amén. Y lo vamos a leer del 60 al 8, del 1 al 3. Amén. Busque Hechos, capítulo 7, versículo número 60. Luego lo vamos a leer hasta el 8, del 1 al 3. Hechos, capítulo 7, 60, al 8, del 1 al 3. Hemos titulado a esta meditación, amén, hemos titulado a esta meditación, ¿quiénes volverán? ¿Quiénes volverán? ¿Lo puede repetir conmigo, hermanos? ¿Quiénes volverán? Hechos capítulo 7, versículo 60 al 8, del 1 al 3. Si lo tiene, léalo conmigo por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Ojo, hermano, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Y qué dice el 4? El 3, perdón. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde de bendición. Bendice, Señor, nuestra vida, nuestros corazones, los hermanos que estamos aquí en el templo como aquellos que están conectados, que podamos abrir nuestros oídos, Señor, y disponer el corazón. Espíritu Santo, que no salga palabra inmunda de mis labios, y que todo sea conforme, Señor, a lo que tú nos quieres enseñar a esta hora. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. ¿Quiénes volverán? Esta es una de las interrogantes que desde hace varias semanas atrás yo me he venido haciendo. Amén. Venimos de un tiempo donde el templo ha estado cerrado. Todos los templos han estado cerrados. Aproximadamente 6 meses de que los templos se cerraron. Algunos todavía están cerrados, otros ya aperturaron. Pero yo me he estado formulando esa pregunta: ¿quiénes volverán? Porque con esto de la reapertura de los templos, pues no se sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque yo vi un fenómeno. Yo me acuerdo que cuando todo esto empezó y entramos en cuarentena, yo me acuerdo que cuando empezamos a transmitir los cultos por medio del Facebook, no, hombre, hermano, se conectaban 40, se conectaban 35. Se conectaba un día, se conectaron 45, pero conforme los días iban pasando, las semanas iban pasando, como que empezamos a experimentar un cierto enfriamiento. Porque de 40, 45, 35 personas que se conectaban a través del Facebook para alabar al Señor y buscar una palabra de Dios, al final nos quedamos como con 20. Amén. 18, 25. Un día tuvimos como 10. Otro día vivieron como 17. La pregunta es: ¿y los demás? Y no solo con nosotros como Iglesia Tabernáculo del Progreso, no, con todas las iglesias. Hasta yo grabé un video un día donde yo decía ahí en ese video a través de Facebook: ¿dónde están los cristianos en el tiempo de la pandemia? ¿Qué se hicieron? Amén, hermano.
¿A dónde andan? ¿Por qué dejaron de perseverar? ¿Por qué dejaron de seguir al Señor? Porque, hermanos, algo que nosotros debemos de entender es que yo no puedo tener comunión con Dios solo cuando el templo está abierto. Amén. O sea, si el templo está cerrado, yo no me comunico con el Señor. Y si está abierto, entonces yo voy para tener comunión para con Él. No es así. Usted debe de aprender a desarrollar una comunión para con el Señor a diario, amén, en su casa, en el trabajo, en el bus, en su negocio, donde quiera que usted esté. Usted no debe de estar esperando que se abra el templo para venir a adorar al Señor, cuando en la casa perfectamente bien nosotros podemos adorar a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. O sea, mi relación no depende de que abran el templo. Por eso yo ponía también hoy en mis redes sociales: la iglesia nunca ha estado cerrada. Amén, hermano. La iglesia nunca ha estado cerrada. La iglesia siempre ha estado abierta, porque la iglesia, ¿quiénes somos? Nosotros. Nosotros. Pero ¿quiénes volverán? Hoy que vamos a reaperturar el templo, ¿quiénes volverán? ¿Quiénes estarán ansiosos por volver al templo? ¿Y quiénes no? O a saber a quiénes les va a ser tropiezo más bien el que se hayan abierto los templos. Yo pienso que aquellos que lo hacen por un compromiso, por una obligación, porque quizás Dios los sanó y dijeron que se iban a congregar y tienen miedo que si no se congregan entonces les va a volver la enfermedad. Yo creo que todos esos, con respeto lo digo, quizás se justificaron: ay, Señor, el templo está cerrado, yo no puedo ir, vos sabés, y hoy que se abran los templos. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Y aquí hay algo maravilloso que usted ya tuvo que haber aprendido. Amén. Que ni el estudio, ni el trabajo, ni el negocio, ni la fiesta, ni las piscinas, ni los 15 años, ni los bailes, ni nada es más importante que el Señor. Usted ya tuvo que haberlo aprendido. Porque algo que yo he aprendido y que lo miraba el día martes en una reunión pastoral que tengo, es que Dios es suficiente para mantenernos y sacarnos hacia adelante. Por eso es que yo no he mirado la prisa de querer abrir. Y abramos. ¿Acaso nos estamos ahogando nosotros? ¿Acaso Dios no nos ha provisto para pagar los recibos, para pagar los locales? ¿Acaso Dios no nos ha mandado el alimento en todo este tiempo? ¿Qué cuesta esperar 2 semanas más? Y perdóname la expresión, pero aquellos ministros que sigan pensando que dependen de cuántos lleguen a la iglesia para pagar, están bien equivocados. Porque ahorita el Señor nos los ha enseñado, pues. El Señor me ha mostrado. Si no necesitas que se llene la iglesia, lo que necesitas es adorarme. Lo que necesitas es amarme, servirme, ser fiel, llevar una vida en integridad, en santidad, para que yo siga proveyendo. Eso es lo que usted necesita. ¿Cuántos estamos aquí, hermano? Eso es lo que necesitamos. Pero ¿será que la gente está ansiosa de volver? ¿O será que a muchos ya les preocupó más bien? ¿Quiénes volverán? ¿Qué habrá pasado con la gente? ¿Qué habrá pasado con los cristianos? ¿Qué hicieron en todo este tiempo? ¿Será que estarán fríos? Amén. Porque si usted, cuando vea que los templos se han abierto, todos los templos, no ve haciendo cola a la gente para entrar, es porque la gente sabe ver qué se hizo. Amén, hermano. ¿Y dónde están, pues? Y los que alababan, y los que cantaban, y los que decían: te amo, mi colocho, mi carpintero, mi vida, mi cielo, yo contigo voy hasta el fin del mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? O quizás que muchos
se dedicaron a otra cosa en todo este tiempo. Se dedicaron a las redes sociales, se dedicaron al YouTube, se dedicaron a hacer alianzas con otro tipo de personas en otros países. Con eso de que no había que levantarse temprano para ir a trabajar, quizás muchos hasta las 3, 4 de la mañana facebookeando a ver con quién en cualquier país. Con eso de que me voy a levantar a las 11 no hay ningún problema y nadie me va a decir nada porque estamos en cuarentena. Ven, hermanos, una de las cosas que Dios cuidó o que trató de cuidar del pueblo de Israel cuando sacó de Egipto fue que no hicieran alianzas o no se mezclaran con otro tipo de pueblo. Por eso es que usted ve que cuando ellos salieron de Egipto e iban para la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés y le dijo a Josué: vas a entrar a la tierra prometida, pero vas a quitar al amorreo, al jebeo y a todos los que estaban ahí, porque Dios no quería que su pueblo se contaminara. En pocas palabras, Dios no quería que su pueblo se mezclara, que no hicieran alianzas. ¿Por qué? Porque el pueblo debía de adorar 100% a Dios. Pero si ellos empezaban a tener contacto con otras personas que tenían ídolos, otros dioses, otras costumbres, otros pensamientos, lo más seguro es que a ellos se los iban a llevar también. Y por eso es que Dios lo prohibió. No se junten con aquellos, hombres. No se vayan a meter con eso. Les van a desviar el corazón. Los van a apartar de mí. Hermanos, las mezclas siempre generan consecuencias. Amén. Las mezclas siempre generan consecuencias. Cuando el pueblo también volvió de Babilonia y llegaron a la tierra prometida, dice en el libro de Esdras, que el pueblo se le acercó a Esdras y le dijeron: nosotros hemos pecado contra Jehová. ¿Y sabe por qué habían pecado? Porque los hombres que estaban en Jerusalén habían tomado mujeres paganas para casarse con ellos. Amén. Mezclando el linaje santo de Dios. Dios quería que su pueblo se mantuviera puro, que no se mezclara, para que mantuvieran su linaje, para que mantuvieran su raza, para que mantuvieran esa gracia de parte de Dios sobre ellos. Pero el mezclarse con otros pueblos les iba a traer consecuencias. Mientras Salomón, ojo con esto, mientras Salomón no se mezclaba con dioses ajenos o ídolos, el hombre se mantuvo recto delante de los ojos de Dios. ¿Cuándo fracasó Salomón? A ver, ¿cuándo fracasó? Lean la Biblia, hermano. Cuando las mujeres desviaron su corazón. Allá andaba el pobre viejito levantándole estatuas a las mujeres. ¿Es tu Dios? Sí, hágamele una. Como el hombre tenía pisto, ¿verdad? Hágamele una estatua, pues. Mire, mi Dios es fulano, hágamele otra estatua a este. Por quedar bien con todas las mujeres, se desvió de Dios. Es que Dios no bendice las mezclas. Y posiblemente algunos quizás no volverán hoy que se han abierto los templos, porque quizás se mezclaron, porque quizás se contaminaron. Amén, hermano. ¿Cuánto vamos a volver al templo? ¿Cuánto vamos a estar alabando al Señor? A saber. Después de la muerte de Esteban, diga conmigo Esteban. No, dígalo con más fuerza, Esteban. Amén. Después de la muerte de Esteban, se da un gran acontecimiento. Tremendo lo que pasó. ¿Qué pasó después de la muerte de Esteban? Una tremenda persecución contra la iglesia. Amén, hermano. Mire lo que dice la palabra, por favor. Hechos capítulo 8, versículo número 1. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día
hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Cuál era la base de la iglesia? Jerusalén. Amén. Como decir la iglesia madre, o la que se iba a convertir en iglesia madre. Aquí donde yo quiero, hermanos, que estamos aquí en el templo, como los hermanos que están conectados, aquí yo quiero que usted vea algo interesante que no se ve a simple vista. Amén. Analice y piense. Mire lo que dice. Le leo la segunda parte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, diga conmigo, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Permítame ahí hay una coma. ¿Qué dice después? Salvo los apóstoles, excepto los apóstoles. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Aquí viene lo interesante. Todos fueron esparcidos. Amén. ¿Estamos aquí? Vale, póngame atención, aquí viene la enseñanza. Todos fueron esparcidos, excepto o salvo los apóstoles. ¿Por qué todos los demás fueron esparcidos y los apóstoles no? Amén. Aquí está el problema. Y aquí hay algo maravilloso que yo quiero que aprendamos esta noche. Porque ¿quiénes eran los principales de la iglesia en esos días? Los apóstoles. ¿Quiénes fueron los que anduvieron con Jesús? Los apóstoles. ¿Quiénes eran los testigos vivos de todas las cosas que Jesús había hecho? Los apóstoles. Ellos eran la base. Ellos anduvieron cerca con Jesús. Pero ¿por qué los demás fueron esparcidos y ellos no? ¿Por quiénes tuvieron que haber empezado? ¿Ah? Por los apóstoles. Como dijo Gamaliel con los apóstoles, ¿verdad? No, hombre, dijo, dejen a estos hombres andar. Ahí se levantó un fulano, dijo, y se murió, se dispersaron todos. Allá se murió el otro y se dispersaron todos. Dejen a estos caminar. Si es de Dios, nadie lo va a poder detener. Pero si es de los hombres, entonces se va a acabar. ¿A quién atacan primero? Al líder. Usted quiere destruir algo, ataque al líder. Amén. Cuando quieren destruir un templo o una iglesia, ¿a quién le tiran? Al pastor, para que se decepcione, para que ya no siga, para que ya no persevere. Amén. Al pastor tratan de tirarle. No le tiran a los servidores muchas veces, no le tiran a la congregación. No, se quieren apear al pastor, porque si sabe que si se apean al pastor pueden derribar lo demás. Entonces, ¿a quiénes tenían que haber seguido? Entonces veamos este asunto aquí, cómo está esto. ¿Por qué los demás sí y los apóstoles no? ¿Cuántos quieren saber? Amén. Mire, aquí hay algo bien interesante. En estos días existía muchísimo el helenismo. Diga conmigo, helenismo. ¿Qué era esto del helenismo? La influencia griega que trató de meter Alejandro Magno años atrás, cuando él conquistó toda esa área. Él quiso meter sus costumbres, quiso meter, amén, su lengua, y de paso que lo logró. Ese era el helenismo. Cuando usted lo oiga, este fue Alejandro Magno que quería meter sus costumbres griegas. Entonces, ¿quién era un helenista? Aquí viene el detalle. Era un judío que había adoptado las costumbres, ideas y lengua griega. ¿Quién era un helenista? Un judío que había adoptado las costumbres
las ideas, el pensamiento y la lengua griega. ¿Qué estábamos hablando con respecto a las mezclas y las prohibiciones de Dios? Amén. ¿Qué le dijo Dios a Israel allá? Antes, no se junten con esto, destrúyanlo, porque entonces ustedes van a perder el linaje. Recalco, ¿qué es un helenista? Un judío que había adoptado las costumbres, ideas y lenguas griegas. En pocas palabras, estos judíos habían mezclado el linaje. En pocas palabras, estos judíos habían perdido la pureza. ¿Por qué estos judíos habían perdido la pureza, hermanos? Porque habían adoptado una cultura que no era la de ellos, una lengua que no era la de ellos, un pensamiento que no era el de ellos. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Se cree que todos los que fueron esparcidos eran helenistas. Amén. ¿Se entiende? Todos los que fueron esparcidos eran helenistas. En pocas palabras, los que fueron esparcidos estaban mezclados. Amén. ¿Por qué los apóstoles entonces no fueron echados de Jerusalén? Ellos habían mantenido su raza, ellos habían mantenido su linaje, ellos habían mantenido su pureza, ellos no habían mezclado su linaje. Amén. Y cuando alguien no mezcla el linaje, no mezcla su raza, eso le da autoridad, le da seguridad y le da confianza en Dios. Amén. Entonces, todos fueron esparcidos, ¿quiénes? Los mezclados, los helenistas. Los apóstoles no, porque ellos sabían en quién habían creído. Ellos sabían el llamado que tenían. Ellos sabían que Jesucristo estaba con ellos y que Dios les estaba respaldando en todo lo que ellos hicieran. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Traigámoslo ahora para nuestro tiempo. ¿Qué nos enseña esto? Que en la persecución, en la aflicción, en la desesperación, en la cuarentena, en la pandemia, en la prueba, los esparcidos son los mezclados, los que huyeron son los mezclados, los que no se mantuvieron adorando al Señor son los mezclados, los que no se mantuvieron rindiéndole honores a nuestro Señor Jesucristo en pandemia son los mezclados, porque los que han mantenido su linaje, su raza, se han mantenido adorando al Señor, amén, en tiempo y fuera de tiempo, en su casa, en su cuarto, en su sala, donde quiera que hayan estado. Denle ese aplauso fuerte al Señor, por favor. Aleluya. Amén. ¿Quiénes son estos? Amén. ¿Quiénes son los mezclados? ¿Quiénes son aquellos que salieron corriendo? Los que estaban con un pie adentro y un pie afuera. Aquí está su enseñanza. Aquí está su mensaje. ¿Quiénes son los mezclados? Aquellos que ratos estaban en la iglesia, ratos estaban afuera. Aquellos que titubeaban con la iglesia, titubeaban con el mundo. Esos son los mezclados. Amén. Aquellos que han creído que todavía se puede bailar. Amén. ¿Quiénes son los mezclados? Aquellos que creen que todavía pueden tomar, que todavía se las pueden tomar de poquito. Ay, mamá, si solo en las fiestas, vos qué cuadrada sos, mezclado.
Aquellos que han creído que siendo cristianos todavía se puede tener otra persona debajo de agua. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Esos son los mezclados. Aquellos que creen que aún siendo servidores, hablo de todas las iglesias, pueden mantener relaciones ilícitas con otra persona. Aquellos que traguito en la semana, servicio el domingo. Traguito en la semana, culto el domingo. Aquellos que creen que nadie los ve, es que el problema no es con nosotros, el problema es con el Señor. Amén, hermano. Aquellos que creen que todavía no es malo fumar. Ay, si Jesús tomó y no él hizo el vino, pues todo aquel que usted oiga opinar de esa manera es porque todavía anda tomando. Andan buscando cómo justificar su pecado. Amén, hermano. Esos son los mezclados. Aquellos que cuando empezó la prueba salieron corriendo porque no tenían convicción, como los apóstoles. Los mezclados son aquellos que cuando empezó todo esto empezaron a buscar sus cheros por teléfono, desesperados que los querían ver. ¿Cuándo nos vamos a ver? ¿Cuándo nos vamos a ir? Y muchos de ellos, cuando se quitó la cuarentena y empezaron a salir, con respeto voy a decir esto, pero muchos quizás ya no están. Porque ¿cuántos accidentes de tránsito han habido? ¿Sabía usted que ya hay ahogados? Y para eso querían salir. Accidentes de tránsito y para eso querían salir. Personas que han fallecido en esos accidentes, para eso querían salir. No hubieran estado adentro. Porque no dudo que muchos de ellos hayan sido cristianos. Amén, hermanos. ¿Quiénes van a volver al templo? Porque los mezclados salieron corriendo. Cuando vino la persecución de la iglesia salieron a la carrera. Los apóstoles se quedaron bien parados. ¿Quiénes van a volver? ¿Quiénes van a volver? Creo yo que los sólidos, los que han mantenido su linaje, los que han mantenido su raza, aquellos que tenían la fe y la esperanza que todo esto ya iba a pasar, aquellos que han mantenido su fe, aquellos que no se han rendido, aquellos que han seguido adorando, aquellos que con esfuerzo se han mantenido conectados a través del Facebook, aún sabiendo que no es lo mismo que estar en el templo. Para mí esos son los que están ansiosos. Esos 15, 17, 20, 10, 13 que parecen conectados son los que verdaderamente quieren venir a la iglesia. Esos son los que van a volver. Ven, hermanos, los que han creído, aquellos que en medio de las pandemias doblaban rodillas, aquellos que están seguros que Dios los iba a sacar, esos son los que van a volver. Ven, hermano, ¿en quiénes hemos creído nosotros? Y lo vamos a ver cuando aperturemos por lo menos nuestro templo el 20 de septiembre. A ver si esto se va a llenar o apenas vamos a llegar al límite de las sillas que vamos a poner. Amén. Porque si fuera en general, fuera para que el día domingo 20 a las 9 de la mañana estuviera lleno y un montón de gente esperando afuera. Amén. Pero óigame, me equivoque, pero dudo que eso vaya a ser así. Amén. Porque muchos, a saber que se hicieron, muchos que se congregaban con nosotros, nunca los volví a ver. Desde el último culto. Ni siquiera por fregar me voy a conectar un ratito. Aquí voy a saludar a este pastor que está ahí. Nada. A mandar esta cora al pastor ahí para que pague, que sea, amén, un pedacito del recibo. Nada. A ver cómo estará haciendo la iglesia. Voy a ir a visitar. Nada. Voy a ir a ver cómo estará haciendo el parqueo, el pastor, cómo estarán limpiando, si ese volado ya creció todo el monte. Nada, hermano.
Amén. Esos son los mezclados. Pero los sólidos, igual que los apóstoles, los seguros, los que han mantenido su convicción, esos están esperando que se abra el templo para venir a buscar y adorar al Señor. Aquellos que estamos ansiosos que se abra, pero para venir a doblar rodillas, porque una de las cosas que vamos a hacer el domingo 20 es ponernos todos de rodillas y darle gracias al Señor porque estamos de regreso en nuestra casa. Por eso que le hemos llamado Domingo de Acción de Gracias. Y si volado la pandemia viene un rebote, no abrimos, ¿y cuál es el problema? No, ya pasamos 6 meses, pues vamos a seguir adorando, porque la adoración viene de el corazón. Pero los sólidos, los convencidos, los seguros, vamos a estar aquí en el templo. De los demás, como dijo aquel, vaya usted a saber. Pero los verdaderos hijos de Dios estaremos adorando al Señor en espíritu y en verdad. Y se va a cumplir la palabra que dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Quiénes volverán? Los que amamos a Jesús, los que estamos seguros quién es Él, los que estamos seguros quién nos ha mantenido en todo este tiempo y de quién dependemos. Los verdaderos hijos de Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, por favor. Aleluya, gloria al Señor. Padre, gracias por esta palabra, Señor bendito. Gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Gracias por hablar a nuestra vida, por hablar a nuestro corazón. Bendito Señor, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria y te damos honor. Y bendito Jesús. Ahora quiero preguntar si hay alguien de los hermanos que está aquí en el templo o de los hermanos que está conectado, si habrá alguien que a esta hora le quiere entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Si es el deseo suyo entregar su vida a Jesús, ponerse a cuentas con el Señor, reconciliarse con el Señor, este es el momento para que usted abra su corazón y le diga a Jesús: yo quiero recibirte como mi Salvador personal. Allí donde está, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Perdóname, Jesús. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Si usted se reconcilió con el Señor, bienvenido a la familia del Señor. Y debo de preguntar a los hermanos que estamos aquí en la iglesia, si alguien se reconcilió con el Señor, abrió su corazón. Aquí donde está, por favor, levante su mano. ¿Alguien hizo la oración? ¿Alguien se reconcilió con el Señor? Gloria a Dios, gloria al Señor. Dios les bendiga. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y usted conectado a esta hora, hizo esta oración. Allí donde está también, escríbame y póngame: pastor, yo hice la oración, o por lo menos con un corazoncito. Amén. Con un corazoncito, póngalo por ahí. Yo voy a saber que usted hizo la oración. Bienvenido a la familia de Dios. Bendito sea el Rey.